Muy buenas noches, bienvenidos todos a este módulo 6 de su curso Introducción a la Biblia. Me da gusto saber que están en camino y que se están esforzando para cada día comprender más la Sagrada Escritura. Esta semana vamos a introducirnos en los textos más conocidos de la Sagrada Escritura, que son los Evangelios. Por ser un curso de introducción a la Biblia, obviamente se van a ver aspectos solamente generales, algunas características de estos escritos, de los cuales nos hablan de la vida pública de Jesús. Al ser un tema algo extenso, esta primera clase de este módulo vamos a ver nada más los evangelios de Mateo y Marcos. Ya para la siguiente clase, en el módulo 7, veremos Lucas y Juan. Vamos pues comenzando el estudio de nuestra materia y seguimos avanzando con el curso. Primero hay que definir qué es precisamente un evangelio. La palabra evangelio proviene del griego evangelión, que significa la buena noticia. Y es que eso es precisamente el evangelio, la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos mediante su muerte y resurrección. Por eso hay que compartir con alegría el evangelio, ¿verdad? Porque antes éramos esclavos del pecado, estábamos condenados a, a, a desaparecer y terminar ahí. Y ahora con la resurrección de Cristo, todo es distinto. Tenemos una esperanza de una vida eterna junto a Él. ¿Por qué es que existen 4 evangelios? Sabemos que Jesús no escribió nada de su vida. Entonces, pues sus discípulos, viendo la necesidad de que sus enseñanzas no se perdieran, se fueron transmitiendo primeramente de forma oral, después a través de escritos. También sabemos que cada uno de los evangelios representa a Jesús de una perspectiva distinta. Son 4 porque así lo definió el canon actual de la iglesia, ya que antiguamente, durante los primeros siglos de la iglesia primitiva, había muchos textos y libros que hablaban de la vida de Jesús, pero muchos de ellos se alejaban de la enseñanza de Jesús y metían cosas que contradecían la doctrina que el mismo Jesús impartió. Por eso fueron tomados como apócrifos. Al final nomás quedaron estos 4 que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la imagen que está al lado izquierdo de esta diapositiva, verán que hay una imagen con 4 animales, o 4 imágenes ahí en esa misma imagen. Cada uno de esas imágenes representa a un evangelista. A Mateo lo podemos ver como un ángel o un ser celestial, porque precisamente el objetivo del evangelio de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías. Después tenemos a Marcos, que es representado con un león. Tenemos a Lucas, representado como un toro, y a Juan como el águila. Solo como dato curioso. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos estos de Mateo, Marcos y Lucas? Bueno, se llaman así porque tienen y comparten características similares en cuanto al contenido. El de Juan, sin embargo, tiene un estilo completamente distinto a los demás. Se puede decir que es más teológico e incluye de hecho pasajes que no están en los otros evangelios, como la resurrección de Lázaro, las fiestas de Canaán, lo del el agua del pozo y muchos otros. Vamos pues iniciando con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue en su momento el más citado y consultado en los primeros siglos de la Iglesia. En casi todos los autores de la época patrística, o sea, los padres de la Iglesia, que fueron
los que continuaron con la misión de los apóstoles. Podemos encontrar numerosas alusiones a ellos y además se dedicaron muchos comentarios de los propios autores de los padres de la iglesia, como San Hilario, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, entre otros. Es por eso que, a pesar de no ser el primer escrito de evangelios, se le pone al principio así, porque en su momento fue el más citado, no porque cronológicamente haya sido el primero. Vamos a la dimensión histórica o datos generales del evangelio. Primero tenemos al autor. En lo referente al autor, recurrimos a una tradición que se remonta a Papías, precisamente un escritor de la época de los padres de la iglesia. Y es que según su testimonio, que se transmitió a Eusebio, que fue un historiador, se le atribuye este evangelio precisamente a Mateo, lo cual tiene una base sólida para atribuírselo al apóstol. Lugar y fecha de composición. Aunque se desconoce a ciencia cierta el lugar de composición, pero todos los indicios indican que debió ser un área donde el judaísmo era bastante influyente. La mayoría de los estudiosos supone que el Evangelio de Mateo fue escrito en Antioquía o en cualquier caso en alguna región de Siria. En cuanto a la fecha de composición, debió ser ciertamente después del año 70, porque hay pasajes del mismo Evangelio que contienen ya la destrucción del templo de Jerusalén a manos de Tito, que fue precisamente en el año 70. Por lo que podemos decir que el Evangelio fue escrito entre los 80 o 90 del siglo I. Los destinatarios son los judíos convertidos al cristianismo. De hecho, el Evangelio de Mateo contiene como estas características de introducirnos o de dar explicaciones de por qué se hacían ciertas cosas, por ejemplo, de las tradiciones judías, por ejemplo, hablan en algunos pasajes para dar peso exactamente a estos convertidos de los judíos a los cristianos. En cuanto a la estructura del Evangelio, tenemos dos maneras de estructurarlo. La primera y más sencilla queda de la siguiente forma. El primer capítulo, 1 habla de las genealogías. 2, el nacimiento de Cristo. Entramos después en el capítulo 3, donde precisamente se inicia con la preparación del ministerio. Esta parte incluye capítulos del 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 11. Después viene su ministerio en Galilea, que es una de las más extensas. Esta sección es muy extensa, que empieza desde el capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 15, versículo 20. Después vemos su trabajo fuera de Galilea, a partir del capítulo 15, versículo 21, hasta el capítulo 18, versículo 33. Vemos después el viaje que realiza a Jerusalén, a partir del capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 34. Y los últimos 8 capítulos, que incluyen 21 hasta el 28, nos habla de sus últimos días de la vida del Mesías. Tenemos ahora la segunda estructura del libro. En los primeros 2 capítulos vemos el preámbulo. Después, sobre todo si tienen la Biblia de Jerusalén, van a poder ver esta estructura tal cual se los estoy diciendo. Se divide en capítulos, y estos capítulos y estas secciones se dividen en una introducción narrativa y discursos. En total son 5 discursos, por lo que se le dice que tiene 5 libros. El primer libro, que trata del tema del discipulado, que abarca los capítulos 3 y 4. Después viene el libro segundo, que es el apostolado, que empieza desde el capítulo 5 hasta el 7. Después viene la introducción narrativa, capítulo 8 al 9, y el discurso
en el 10, capítulo 10. Después viene el tercer libro, el ocultamiento de la revelación, que es desde los capítulos 11 al 12, y el discurso en la parte 13. El cuarto libro, la administración de la iglesia, que son del capítulo 14 hasta el 18. Y el libro quinto, el juicio, que abarca todo lo del viaje de Jesús a Judea, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 28, que es la conclusión del Evangelio. ¿Cuál era precisamente el objetivo principal del Evangelio de Mateo? Simple y llanamente demostrar que Jesús era el Mesías esperado desde antiguo, el Mesías prometido por Dios, del que tanto habían hablado los profetas como el profeta Isaías. ¿Qué citas tenemos aquí para demostrar precisamente que ese objetivo era el del Evangelio? Pues hay que ver las citas. Tenemos primero en el capítulo 1, versículo 23, que dice así: Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ya de aquí de antesala nos está dejando ver que precisamente Cristo Jesús es el Mesías. Después tenemos en el capítulo 2, versículos 5 y 6, cuando vienen los sabios de Oriente y llegan ante Herodes. Veamos pues la cita. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí precisamente estamos viendo otra de las citas donde se muestra que Jesús es precisamente el Mesías, y que era muy importante. Mateo lo mete aquí precisamente para aquellos judíos convertidos al cristianismo se dieran cuenta, pues, supieran que Cristo Jesús es el Mesías. Vamos ahora con el Evangelio de San Marcos. A diferencia del Evangelio de Mateo, Marcos no fue uno de los discípulos de Jesús, ya que éste no fue testigo de la vida de Jesús. Sin embargo, fue discípulo de Pedro. Y esto lo podemos saber exactamente porque se hace mención en un pasaje de la carta de San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. Veamos qué dice la Sagrada Escritura de esto. Os saluda la que está en Babilonia, o sea, en Roma, ¿verdad? Ahí es donde se encontraba precisamente Pedro, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Marcos y Pedro estaban muy unidos. De hecho, él lo consideraba como su hijo espiritual. Era como su acompañante durante todo su ministerio. Vemos también en Hechos de los Apóstoles, en la cita 12, capítulo 12, versículo 12, vemos también cómo se menciona a Marcos. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. Ahí está otra cita más de quién es este Marcos. De hecho, se cree que esta casa donde se reunían de la madre de Marcos, se cree que es el cenáculo. También seguramente alguna vez han escuchado el nombre de Bernabé de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y es que es primo precisamente de Marco. Bernabé, quien acompañó a Pablo durante sus viajes misioneros. Esto lo podemos saber en la carta a los Colosenses capítulo 4, versículo 10, que dice así: Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis ya instrucciones. Si va a vosotros, dadle buena acogida. Marcos estuvo muy cerca del apóstol Pedro, y es seguro que éste se convirtiera debido a escuchar una prédica de Pedro en Jerusalén. Además, como ya les mencioné, fue su intérprete, ya que Pedro poseía pocos conocimientos del griego. ¿Cuál es el objetivo principal del Evangelio de Marcos? Esto lo podemos ver
precisamente en la introducción al Evangelio, en el primer capítulo, primer versículo del Evangelio de Marcos, que dice así en las citas bíblicas. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. El único fin de este Evangelio es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Si vemos ya desde el inicio del Evangelio, nos deja ver el objetivo del evangelista. Pero si quieren también otra cita, podemos verlo ya casi al final del Evangelio, en el capítulo 15, versículo 39, cuando ya está Jesús en su pasión. Veamos la cita. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La confesión del centurión es otro de estos momentos donde se nos deja ver precisamente que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Del autor, creeríamos que es Marcos precisamente, y bueno, sí, es precisamente Marcos, pero no hay un dato exacto que sea del mismo Marcos del que se estaba hablando en las citas que ya mencionamos al principio. Es totalmente una obra anónima. Claro que tuvo que tener una relación con el apóstol Pedro, pero no quiere decir que fue el mismo Marcos del que se está hablando en las citas bíblicas. Pero eso es de lo menos importante. Lo importante es el contenido del Evangelio y el mensaje que quiere transmitir. Y además debemos tener en cuenta que esto no quita importancia sobre la transmisión de la enseñanza. Solo se sabe que fue escrito por alguien que se llamó Marcos y que es seguro que estaba cerca del apóstol Pedro. De ahí más, pues no debemos darle tanta importancia. En cuanto a fecha, de los datos que disponemos sobre la fecha de composición, es precisamente la muerte del apóstol San Pedro, que ocurrió allá por el año 64, ¿verdad? 64, 66 más o menos. Y también precisamente después del martirio del apóstol San Pablo. La antigua tradición cristiana nos indica que esto ocurrió entre los años 60 y 70 más o menos. Además, si nos ponemos a revisar a conciencia el Evangelio, ahí no se nos habla precisamente del hecho que ya ocurrió en el Evangelio de Mateo, que fue la destrucción del templo. Aquí todavía no pasa, precisamente. Entonces, tuvo que ser precisamente antes del año 70, cuando ocurrió la destrucción del templo de Jerusalén a manos del Imperio Romano y por parte de Tito. De hecho, el Evangelio de Marcos es el más antiguo de los cuatro. No quiere decir que sea el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Ojo, ese título le pertenece a la carta a los tesalonicenses, que fue la primera carta que envió San Pablo a una comunidad cristiana. Como destinatarios tenemos a los gentiles, a esos gentiles que se habían convertido al cristianismo, sobre todo aquellos que habitaban en la zona de Roma. Se presupone que estuvo ahí precisamente en Roma en alguna ocasión con el apóstol Pedro. En cuanto al estilo, Marcos escribe de una manera sencilla y tiene un vocabulario pobre, lo que lo hace un evangelio fácil de leer. No sucede así con Mateo o Juan, que tienen un estilo más denso, más estilizado. De hecho, si empiezan a leer la Sagrada Escritura, se les propone que empiecen con los evangelios ya sea de Lucas o Marcos, porque son más sencillos. En cuanto a la estructura, pues es una estructura muy sencilla. Tenemos primeramente la introducción, que es precisamente del capítulo 1, versículo 1 al 14. Después viene precisamente el ministerio en Galilea y otras regiones, que es del capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 9, versículo 50. Después tenemos En Camino hacia Jerusalén, que es el capítulo 10. Ministerio, pasión y muerte en Jerusalén, a partir del capítulo 11, versículo 1, hasta el 16:8, que es la conclusión del Evangelio. Y el mensaje central lo tenemos precisamente en el capítulo 8, versículo 27, con la profesión de fe de Pedro. Bien,
Hasta aquí llega el módulo 6 de los evangelios, esta primera parte. Para la siguiente semana vamos a hablar del evangelio de Lucas y de Juan, ¿verdad? Estos evangelios que tienen mucho que aportarnos. El de Juan, pues ya como dije, es un poquito más complicado de leer por el contenido teológico que tiene, pero también es muy interesante de leer. Les dejo la tarea, son 4 preguntas muy sencillas que tienen que contestar y es con referente al tema que acabamos de ver. Primero, ¿cuál era el objetivo principal del Evangelio de Mateo? Después tenemos cuál es el objetivo principal del Evangelio de Marcos. Y después colocar las citas bíblicas donde se muestra el objetivo de cada evangelio. Y después la última pregunta, ¿qué significa la palabra evangelio? Si se fijan, son preguntas muy sencillas, muy fáciles, que están contenidas dentro del tema que vimos hoy. Bueno, les agradezco su tiempo, su esfuerzo, su constancia para seguir este camino de formación en la palabra y deseo que continúen así. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Bendiciones.